Ya, ok. Nuestro Dios Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia tuya en esta noche. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das para meditar en tu palabra, aprender más, Señor. También queremos tu dirección, tu bendición, la sabiduría de lo alto, Señor. Guía a nuestro hermano y también queremos aprender y que quede grabado en nuestros corazones, Señor. También rogarte por aprovechar la oportunidad por los hermanos que se van a conectar, amigos, igualmente, Señor, bendícelos. Y también por otro lado, por los que están delicados de salud, enfermos, nuestro hermano Manuel Arévalo, Señor, tú conoces lo mejor para su situación de su salud y también, Señor, y tú te manifiestas en él, Señor, en cada uno de su familia, Señor, también por su servicio y su trabajo, Señor. Tú lo ayudes y también ten misericordia de toda su familia. A mí, mi Dios, te ruego por Caril Guevara, por Amador, igualmente, Señor, tú los ayudes. Por Mario Arias, Señor, en su salud y recuperación. Ayuda a estas personas, amigos, que se vuelvan, Señor, que se conviertan, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y nuestro Dios, déjame en tus manos el resto del tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Entonces estamos en el capítulo 9 de 1 Corintios y podemos empezar la lectura en el verso 16. Vamos a leer del 16 al 27. Armando, no sé si tú puedes leer, si estás ahí como para leer. Por ahora no, estoy en cama escuchando. Ah, ya, todavía estás en cama, ya está, todavía está resfriado. Exactamente. Ya, sí, se nota. Ya, Armando, ya, ok. Ahí estás, hola. Hola. ¿Qué tal? Pero- Bendiciones. Ya, ¿estás mejor o no? ¿Está un poquito mejor? ¿O no? Sí, un ¿Algo? poco mejor. Porque- Ya, pero siempre ya, dando gracias a Dios por todo. ya. Ok, ya, Armando. Ya, hermano Leonce, entonces yo Así que voy a leer tomando, ah, del, vamos a tomar la lectura. Díganme sí, usted de cuándo. voy a leer del 16 al 21 y usted puede leer del 22 al 27 del capítulo 9. ¿Ok? Capítulo 9, Sí, ¿de usted qué leería, versículo? yo voy a leer del 16 al 21 y usted del 22 al 27. Ok. Ya, empezamos entonces, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar los débiles a todos. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a uno, a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, gracias, hermano. Bien, entonces vamos a retomar aquí en el capítulo 9 el hecho de que él está hablando aquí de su derecho, ¿verdad?, de participar por causa del Evangelio, porque previamente decía que en el verso 14, que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y él no había usado de ese derecho, pero no deja de predicar el Evangelio, aunque no use de ese derecho, porque en el fondo hay algo mucho más importante que el pago. Y además aquí va a expresar que el pago al final lo dará el Señor, la recompensa. Entonces, en eso él se apoya, pero la razón de no usar de su derecho aquí en Corinto es por el hecho de que ellos, sabiendo eso, el tema de la ofrenda a aquellos que sirvan al Señor, no lo hacían con él, y él tampoco está diciendo esto para que lo hagan, sino simplemente para que se den cuenta que ellos debían haberlo hecho y que están obrando inadecuadamente. Y que no hagan así con ningún otro, sino que si lo hacen con él no se hace problema con eso, pero que la doctrina, la enseñanza sigue siendo válida para todos los que sirven. Porque si él hubiera dicho aquí que no importaba lo que hiciera la asamblea, en realidad todos los que salen a la obra o sirven al Señor eh, no podrían, ¿verdad? O sea, no habría motivación en las asambleas para ofrendar por causa de la necesidad de los que sirven. Son las necesidades temporales, ¿verdad? Dijimos las necesidades del cuerpo. Entonces, aquí dice, en el verso 16, él dice, ¿por qué aún así él predica? Dice así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y esa necesidad es tanto por él mismo como por el hecho de que el Señor lo envió a hacerlo. No solo lo dotó por medio de la gracia, del poder, porque la gracia también es la capacitación, el poder que Dios da para hacer el servicio, no solo lo dotó para eso, sino que Él lo envió. Entonces, Él lo hace porque es esclavo, siervo del Señor, y también porque Él siente lo de predicar el Evangelio, el amor y el deseo de la salvación de las almas. Entonces dice, pues si anuncio el Evangelio, es decir, si llego a anunciarlo como lo hace, porque es condicional, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, ¿ya? Entonces, él está hablando aquí de que lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo a pesar de todo el hecho de lo material, que no lo recibe, etcétera, que tiene derecho, él condicionalmente lo hace igual. Entonces, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriar. No se gloria por estar predicando el Evangelio de balde, no lo hace. Dice, porque me es impuesta necesidad. Vamos a ver unos textos, después vamos a explicar este versículo. Miren, veamos el 9:15. Hechos 9:15. Hechos 9:15 primero, vamos a leer allí. Dice así. Le dice a Ananías, le dice el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Quién le dice eso? El Señor. ¿Quién lo escogió? El Señor. Y cuando ese instrumento es para usarlo, lo usa como instrumento, Dios lo usa. Entonces él sabiendo eso, dice, me es impuesta necesidad, porque yo soy instrumento del Señor, no de los hombres, no de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Entonces dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, un punto importante que tienen que saber todos los siervos aquí
en cuanto a lo que el apóstol Pablo dice, que primeramente son siervos del Señor, escogidos por Dios para eso, y llamados por Dios para eso. Y lo otro, lo relacionado con la parte de la asamblea de la iglesia, en cuanto al siervo, eso es un asunto de ellos, que ellos tienen que responder. Y si no responden, siguen siendo debiéndose al Señor que los envió, y el Señor los sostendrá. Entonces dice, en Romanos 1:14 dice así también. En Romanos 1:14, vamos a leerlo también. ¿Cómo dice? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y esa palabra deudor tiene que ver con una obligación que él siente, una obligación. Entonces, que él o haber contraído una deuda, él se siente deudor. Dice, a griego y a no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces se siente obligado, ¿verdad? Y además es como si hubiese contraído una deuda. Entonces él se siente así. Eso es lo que él siente. Se siente deudor por lo que Dios le dio para los griegos y los no griegos. En este caso aquí también va a hablar después de lo que son con ley, lo que están bajo la ley, lo que están sin ley, etcétera. Entonces dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y cuando dice me es impuesta, esa palabra es que expresa que sobre él pesa algo, un apremio, una obligación que él siente por causa de servir al Señor. Y cuando habla de necesidad, habla de un impulso, de una compulsión, que es un impulso o deseo intenso. Entonces, él no solamente dice ahí que le pesa, sino que siente el impulso, ese deseo intenso de hacerlo, porque lo tiene, porque Dios se lo dio. Entonces, él no mira exactamente lo que pasa con los hombres, pero no deja de enseñar la doctrina que Dios dejó de que el que anuncia el Evangelio, que vive del Evangelio, y ese es un servicio o es un mandato o una obligación que tiene la iglesia con ese siervo, sea cual sea. Porque aquí él está estableciendo la doctrina. Ahora está hablando de él, pero él está estableciendo la doctrina. Entonces, aquí el asunto es el amor, a pesar de que ellos cumplan o no cumplan, es el amor, el deseo, ¿verdad? Lo que él tiene en su corazón con respecto al Evangelio. ¿Por qué? Porque él desea que se salven las personas y después dice, para que salve a algunos, se hace de todo para que salve a alguno. Eso es lo que él busca. Y dice después, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el fondo el Señor lo envió a eso. Entonces él se siente compungido, ¿verdad?, de predicar el Evangelio por dos cosas. Bueno, por lo que siente y también porque está sirviendo al Señor. Entonces, cuando una persona, cualquiera sea, actúa negativamente por causa de los hombres, es que en realidad esa persona debería de establecer sobre eso lo que Dios ha hecho con él o con ella. Entonces, cuando uno actúa, por ejemplo, ya una iglesia que no le responde, etcétera, ya no hago ni una cosa, hasta ahí nomás llego, esa persona, si realmente ha sido llamada por el Señor, él ha de tener algo para responder al Señor, aunque los hombres no respondan. Y esa es una dependencia plena del Señor, no de los hombres. Y muchas veces algunos retroceden por esa causa, porque algo les falta, comprensión, lo que sea, o simplemente no tienen el llamado. Entonces dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pesa sobre mí ese impulso, ese deseo, ¿verdad?, intenso. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, porque se debe a lo que él siente y a su Señor. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, aquí hay dos formas, de buena voluntad, ¿verdad?, o de mala voluntad, es decir, de buen grado
o de mal grado, con ánimo, sin ánimo, ya con voluntad, sin voluntad, de buen grado o de mal grado. Hacerlo simplemente porque hay que hacerlo, o hacerlo de buen grado, de buena voluntad. Hay dos posibilidades, ¿ya? Pero fíjese que aquí no dice que no lo haría, sino que la forma de hacerlo puede ser de buena voluntad o de mala voluntad. A ver, ahí no sé qué pasó ahí. Ya. Entonces dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Ya? Entonces, si lo hace de buen grado, dice recompensa o salario o galardón tendré. Y ese tendré, la palabra es teniendo, ¿ya? Es teniendo, como que es futuro, pero en el fondo él sabe que lo tiene ahora. Por eso aquí lo traducen tendré, aunque no es futuro, porque están interpretando que es en el tiempo del tribunal de Cristo, cuando el Señor dará la recompensa. Y me parece que eso debe ser aquí. Pero la palabra es teniendo. Entonces dice, por lo cual, si lo hago de buen grado, de buena voluntad, salario o galardón teniendo. Es decir, es ahora, pero lo recibirá después. Eso es seguro, él lo sabe. Entonces, él sabe que tiene su depósito en Cristo, eso lo sabe, su buen depósito en Cristo. Entonces dice, la comisión me ha sido encomendada si es que lo hace de mal grado o de mala voluntad. O sea, ¿puede alguien servir de mala voluntad? Claro, él podría hacerlo de mala voluntad, pero no lo hace así. Entonces dice, la comisión me ha sido encomendada, es decir, la administración, la responsabilidad le ha sido encomendada o confiada. Entonces aquí está hablando del Señor, que el Señor lo envió. Pero él no solamente lo hace por eso, lo hemos dicho, sino porque él lo siente de corazón. Pero primeramente él sirve al Señor, no a los hombres, en el sentido de que él dependa de los hombres para servir. Eso no es así. Entonces, obligar a una iglesia, como él no lo ha hecho, obligar a una iglesia a ofrendar o a sostener a una persona no es bíblico. Pero si la iglesia está bien espiritualmente, va a hacerlo porque va a ser obediente a lo que Dios dice en su palabra, que es muy distinto. Debiera hacerlo, pero en obediencia a lo que Dios dice, no a la obligación. En este caso el apóstol Pablo podría obligarlos, y no lo hace, no lo va a hacer. Entonces dice la parte de él, si lo hace de buena voluntad, Dios en su momento me va a pagar. Pero dice, si de mala voluntad, igual tengo la responsabilidad de hacerlo, pero seguramente aquí no va a recibir el pago adecuado. Entonces es un asunto de él con el Señor. Después dice, verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Es decir, aquí, en la tierra, de balde, gratuitamente en cuanto a los corintios, de balde. Pero allá, previamente el versículo habla que el Señor le iba a pagar, iba a recibir la recompensa, el galardón. Entonces dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No lo hace. Él podría haberlo obligado, pero no lo hace. No lo hace. Por ejemplo, en la carta a Filemón, él podría a Filemón mismo obligarlo, ¿verdad? Obligarlo a recibir a Onésimo, pero no lo hace, sino que apela a su voluntad. Porque el mismo Filemón se debía al apóstol Pablo, seguramente él había recibido el Evangelio por el apóstol Pablo, pero él nada lo hace por obligación. Tú me debes, le dice, pero dice que no le está pidiendo que le devuelva algo, que le pague, sino que lo haga realmente de corazón. Entonces, él nunca cobra, pero enseña. Él lo deja, pero enseña, porque no está diciendo que se haga así conmigo, pero está enseñando cómo debe hacerse. Entonces dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mire,
Leamos Mateo 10:8. Vamos a ver algunos versículos aquí y volvemos al texto. Dice así Mateo 10:8. Cuando envía a los 12 a predicar el evangelio, dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces ellos recibieron de gracia, ¿verdad?, del Señor. En alguno habría hecho algún milagro, no sabemos, pero del Señor recibieron de gracia, al menos la salvación, el perdón de sus pecados. Entonces ellos habrían de dar de gracia. Es decir, no cobrando, no cobrando. Y después habla de que el obrero es digno de su alimento. Es decir que el Señor le va a proveer, va a mover los corazones y le va a proveer en su servicio afuera. El mismo Dios le provee a través de las personas. Entonces, de gracia, la actitud de él es que de gracia recibieron, de gracia da, de manera gratuita. Así. Entonces el apóstol Pablo lo hace de esa manera. Veamos en Hechos 20. La actitud del apóstol Pablo con respecto a su derecho. Hechos 20, versículo 32 dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí está hablando nuevamente, ya lo hemos visto alguna vez, a los ancianos de Éfeso, que los reúne en Mileto, y dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Nada, él nunca pidió. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, él tiene las cosas claras. Él no obliga, pero él trabaja para no ser gravoso a nadie. Y también delante de los Corintios, en 2 Corintios habla de eso, que él no está pensando ser gravoso, por eso él se sustenta a sí mismo e incluso a los que están con él. Hablamos del armar tienda, etc. 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mira lo que dice: y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Eso es lo que lo motivaba, no el dinero, no el cobrarles, no el usar su derecho, no lo hacía. Entonces decía, y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ni siquiera les cobra el amor, ni siquiera espera que lo amen, porque a veces uno ama porque espera que lo amen, espera algo de vuelta, algo que lo recompense o lo compense de lo que él está dando, y es un error. Y el apóstol Pablo aquí en su sabiduría no espera eso, ni siquiera el amor, menos el dinero. Entonces dice: y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Eso es lo que lo motiva. Aunque amándoos más, sea amado menos. Él reconoce que los ama, y por amor, dice, él está predicando allí en Corinto y enseñándoles y teniéndoles paciencia. Aunque él sea amado menos, ¿por qué? Porque en un sentido estaban engañándolo con los judaizantes, los falsos apóstoles, y se estaban yendo con ellos y dejando al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nunca dejó de amarlos y no esperaba que ellos lo amaran igual, pero él se daba de pleno para con ellos. Entonces, dice, verso 18: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente de balde o gratuitamente, no les cobra nada. El evangelio de Cristo, para no abusar o usar, sacar provecho, esa es la palabra, de mi derecho o autoridad en el evangelio. Él nunca llevó el evangelio y decía: bueno, aquí yo voy y hago un negocio con esto. Nunca. Y además que él tenía derecho, pero no abusó, no usó, dice,
no usó y además dice, no sacó provecho de eso, de su derecho en el Evangelio, o autoridad en el Evangelio. Entonces, por esa causa, él ahora habla del versículo 19, miren lo que dice. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, él se hace libre. Él tampoco él le debe a nadie, nada. No está amarrado a nadie. Solo al Señor, a ningún hombre. Si los hombres le ofrendan, es porque el Señor enseñó eso. Es por eso, y además le corresponde. Pero aquí nada lo hace para que hagan así con él. Dice, verso 19. Por lo cual, dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, ahí podemos traducir en el verso, cuando dice por lo cual es porque. ¿Ya? Y ese, en este caso, es causal, es una causa. La causa, ¿ya? Dice es que siendo libre de todos, esa es la causa. ¿Ya? Entonces, dice siendo libre de todos, es decir, al predicar de balde, él se siente libre, porque él predica de balde, no está usando su derecho para ser mantenido. Me he hecho siervo, y aquí es un reflexivo, dice, yo mismo me he hecho siervo de todo, es decir, él lo hizo de manera voluntaria, él mismo lo hizo. Dice para ganar a mayor número, o para llegar a ganar, o para que ganase, ¿ya? Es decir, una condicional, para llegar a ganar a mayor número. No es algo hecho ya completo, sino con la intención, por eso una condición, con la potencialidad de llegar a ganar, dice, a mayor número, con esa intención, con ese deseo. Es algo que no está completo, pero la intención en ese momento de hacerse libre de todos y hacerse a sí mismo siervo de todos es con la intención de llegar a ganar a mayor número. Esa es la intención. No más dinero, sino a mayor número de personas para el Señor. Entonces, dijimos aquí que es la causa de todo lo que hace es para ganar a mayor número de personas. ¿Ya? Entonces, dice, por lo cual, siendo libres, ¿ya? Al predicar sin de balde de todos, me he hecho siervo de todos con el propósito para ganar a mayor número. Ese es el propósito. Entonces, su propósito es un propósito que está motivado por el mismo Señor, por el mismo Dios en su corazón, y además que Él no se hace siervo de los hombres, sino si lo hiciera así, no sería siervo de Cristo. Pero en este caso dice que Él se hace esclavo de todos, pero no porque Él va a seguir a los hombres, sino en este caso, ¿verdad? Para ganar. Entonces, Él sirve sin salario para ganarlos, para eso. Entonces dice, aunque algunos esclavos recibían salario, pero aquí sería un siervo, ¿verdad? Un esclavo que no recibe salario, para ganarlos, para eso. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, él está diciendo aquí, no que él se está poniendo del color de los demás, no, nada de eso. Aquí él no ha cambiado nada. Él no se está cambiando de religión ni de pensamiento, nada de eso. Él es judío, por tanto, si él practica la ley como judío, no hay ningún problema. Había muchos creyentes judíos que practicaban la ley siendo creyentes y no había ningún problema. Era un periodo en que ellos tenían que de a poco ir entendiendo las cosas. El apóstol Pablo entendía bien, pero para ganar a los judíos se hacía como judío. ¿En qué sentido? En que él lo era. No había ningún problema. Mire, veamos algunos casos. En Hechos 21, 23 al 26. Hechos 21. Dice así.
Algunos creyentes en Jerusalén le están hablando de algunos judíos creyentes que eran celosos de la ley. Entonces le indica que vaya con ellos y que pague sus votos y que esté con ellos, ¿verdad? Para que no hablen mal en el sentido de que él pudiera estar en contra de la ley. Y él no estaba en contra de la ley. Entonces dice así, verso 23 del capítulo 21 de los Hechos. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, eran judíos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti en cuanto a estar en contra de la ley, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y eso fue lo que se llegó a acuerdo en el concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 de este libro. Entonces, él no tuvo ni un problema en ir y pagar los votos y él mismo pagar sus votos, ni un problema. Él guardar la ley no iba en contra y él era judío, no había ni un problema. Entonces dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿En qué sentido? En que el respeto a la ley. Él nunca fue antinomiano, anti-ley, jamás. Pero lo acusaban de eso. Entonces Jerusalén hizo esto para que se dieran cuenta que no estaba en contra de la ley. Y lo hizo porque eso no agrava ni cambia en absoluto su realidad espiritual. Y además que la ley es de Dios. Entonces dice, me he hecho a los judíos como judíos. En Hechos 16:3, vamos a ver ahí el caso de Timoteo, que era de madre judía y de padre griego. Dice, Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, a Timoteo, que lo acompañara como lo hizo después en su viaje y en su servicio. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces lo circuncidó a Timoteo, no estaba circuncidado, era ya mayor. ¿Y por qué no había sido circuncidado? Bueno, porque su mamá era judía, pero su papá era griego. Pero el apóstol Pablo, para no tener dificultad con los judíos y para tener una buena relación con los judíos, los circuncidó. Ni un problema. No había ni un problema, no era pecado, si era judío, de madre judía. Entonces, esas concesiones que hace, lo hace por el bien de los demás, de las almas, para que reciban el evangelio. Él se hacía de todo para que lo recibieran, pero nunca algo que fuera pecaminoso o de inmundicia, nada de eso. Porque algunos dicen, bueno, hay que mezclarse con el mundo y hacer las cosas del mundo para ganar al mundo. Eso nunca lo dice él, jamás. No se enseña. Algunos hacen eso y el mundo se los atrapa y se los lleva el mundo. No, aquí está hablando, él es judío, no tiene ningún problema con guardar la ley. Circuncidó también a Timoteo por causa de ellos. Romanos 9. Veamos un poquito ahí en Romanos 9. Una lectura un poquito larga, pero la vamos a hacer para entender mejor. Dice así. Romanos 9, vamos a leer del verso 30 en adelante, para que nos demos cuenta que él nunca buscó la justicia por medio de la ley, sino por la gracia. Dice así, 9:30 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Eso es lo que él entendía. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, una ley de justicia, poniéndose bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No había problema en que ellos guardaran la ley, pero que ellos tuvieran fe en quién era el que había dado la ley, pero ellos no. Los judíos guardaban la ley como una religión y nunca se arrepentían. Ese era el problema. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era? Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El problema era con el Señor Jesucristo, que no creían en Cristo. Ese es el problema de los judíos. Entonces el apóstol Pablo aquí, uno lo lee para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo sabe que la ley nos salva, pero él concedía en las cosas de la ley para ganar a los judíos.
Entonces, verso primero, capítulo 10 de Romanos, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Tienen celo, pero equivocado. Porque ignorando la justicia de Dios, es decir, la que es por medio de Jesucristo, y procurando establecer la suya propia por medio de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios, al Salvador. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es el problema. Entonces el apóstol Pablo entendía bien, perfectamente, que no era por la ley, era por la fe en Jesucristo. Pero la ley, el problema es que ellos, la ley, buscaban la ley como un medio de justicia. Ellos podrían haber amado la ley, incluso guardado la ley, pero haber creído en el Señor, en la justicia que había en la ley. Entonces, ese era el problema. Por tanto, el apóstol Pablo no tenía problema con esto que está haciendo aquí, hacerse judío a los judíos. Dice, a los que están, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Ya? Entonces dice, vamos a ver un poquito una traducción mejor. El verso 20 dice, me he hecho a los judíos como judíos. Y ahí es, me hice. ¿Cuándo? Bueno, en el momento adecuado, en ciertas circunstancias. No que él se hizo y sigue siéndolo, no. En esas circunstancias se hizo judío a los judíos cuando era necesario. Se hizo judío a los judíos, siendo el judío. No hay ningún problema. Dice, como judío, es un comparativo, es decir, como si yo fuera judío o como si yo siguiera esas cosas. Yo no las sigo, pero me hice como ellos para ganarlos. Dice, para ganar o para que ganase, esa es la intención, para llegar a ganar a los judíos. Y después dice, a los que están sujetos a la ley, y ahí la palabra es bajo la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, ahí lo dice, no está bajo la ley, no está bajo la ley. Dice, como, de nuevo el comparativo, sujeto a la ley, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, para llegar a ganarlos, no estando él bajo la ley. Aquí lo está confirmando, que no está bajo la ley. ¿Ya? Entonces, veamos el verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y aquí seguramente los gentiles. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Ya? Como si estuviera sin ley, no estando él sin ley, pero no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, primero a los judíos, a los que están con ley, bajo la ley, y aquí a los que están sin ley. Dice, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo, y aquí la palabra es dentro, ya, no bajo, sino dentro de la ley de Cristo. Aquí no bajo la ley, sino dentro de la ley de Cristo, es decir, estando en Cristo. Ese es el punto aquí. Entonces aquí la palabra es distinta. Lo leo de nuevo. No estando yo sin ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo. Es muy distinto. Entonces, leamos Romanos 8.2 para eso. Romanos 8.2. Dice así. Porque la ley del Espíritu de vida, o que es vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu. Después habla de la ley de Cristo, pero aquí la ley de Cristo es movida por este régimen que es el régimen del Espíritu. Es decir, el apóstol Pablo es guiado por el Espíritu de Dios, por la ley del Espíritu, en Cristo. Entonces, porque la ley del Espíritu, que es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Entonces él está bajo la ley de Cristo y él no está sin ley. Él se hace como si estuviera sin ley para ganar a los gentiles, no estando él sin ley. El 7.6, Romanos 7.6, ahí mismo dice, pero ahora estamos libres de la ley de Moisés, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, por medio de la muerte del Señor.
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, la ley de Moisés. Él no está sirviendo bajo la ley de Moisés, pero él a los que están con ley se pone como si estuviera bajo la ley, no estando bajo la ley. Y aquí está hablando de que el nuevo régimen en el cual están los creyentes es el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, la ley de Cristo es movida, motivada, vivificada por la ley del Espíritu. Y el último texto en Gálatas, capítulo 6, dice así. Verso 2, Gálatas 6:2, mire cómo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y qué ley hay? Es aquí en general, la ley del amor. El amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y él la cumplía. Y esa ley es la ley del amor, ¿verdad? Y es la ley que es guiada por el Espíritu de Dios. ¿Y qué usa el Espíritu de Dios? La palabra de Dios. La tenemos aquí. Esta es la ley que nosotros tenemos ahora. El Nuevo Testamento especialmente. Entonces, dice, miren, se aprecia el comportamiento del apóstol, tengo una nota aquí, se aprecia el comportamiento del apóstol dando el ejemplo a seguir para llegar a los diversos estratos sociales de cualquier tiempo, sin que ello suponga hacerse como ellos. Es decir, él procura llegar a ellos sin ser ellos o como ellos. Se hace como ellos sin ser ellos. Entonces, en el fondo, él procura ganar a todos los distintos estratos sociales e incluso religiosos, ¿verdad? Cuando hay eso. Entonces, es una forma sabia de alcanzar a las personas. Y nosotros hemos de hacer igual. Hablamos con distintos tipos de personas, de distinto nivel social, de distintos pensamientos religiosos. Entonces, incluso gente muy política. Ahora yo no voy a ser político, pero sí uno puede hablar de eso con ellos para ganarlos. Y llegar a la conclusión de que es mejor tener al Señor que tener política. Es mejor tener al Señor que tener una religión. Es mucho mejor. Entonces el apóstol Pablo entra a ellos para llegar a alcanzarlos con el Evangelio. Entonces hacerse como ellos para ganarlos. Y no decir, no, con este no hay nada que hacer. No, si hay la oportunidad, hacerlo, pero hay que tratar de ganarlos. Esa es la forma de conversar, de tratar con ellos, sin llegar a ser como ellos, sino que ellos se han ganado. Eso. Entonces el apóstol Pablo lo hace así con gran sabiduría, pero porque él ha sido enviado por el Señor y se debe al Señor en ese punto, porque es su siervo, es su esclavo. Entonces dice, verso 22, me he hecho débil a los débiles. Ahí de nuevo dice, me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles, es decir, para que ganase a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Entonces, él no es el Salvador, pero cuando dice salve, en el fondo, porque lleva el Evangelio que salva, para eso, él lo lleva. Entonces, él tiene una relación con eso, él tiene una comunión plena con el Evangelio que salva, porque él desea que la gente sea salva, aunque él no lo salva, él es el medio para hacerlo. Entonces, me hice débil a los débiles con el propósito, cuando dice para ganar, con el propósito de que ganase a los débiles. ¿Ya? Entonces, los débiles seguramente son las personas que no tienen mucha sabiduría, mucha capacidad, etcétera. Entonces, él se baja a nivel de ellos para alcanzarlo. No va a hablar ahí una predicación de alto nivel, ¿verdad? Cuando las personas son sencillas. Pareciera que aquí es eso, ¿ya? Las personas sencillas. Entonces dice, a todos me he hecho de todo. Entonces es la capacidad de no mezclarse, de no ser ellos, sino el de poder ganarlos y alcanzarlos. Entonces, si voy a hablar con una persona, un vagabundo, por ejemplo, ya, yo tengo que, ojalá, sentarme con él ahí, hablar con ella y hablar a nivel de él. Si hablo con una persona rica, tengo que tratar de alcanzarlo con la capacidad que él tiene y que él puede interesarse.
Entonces el apóstol Pablo hablaba con los reyes, a los reyes, hablaba a los gobernantes, y no hablaba igual que los otros, sino que lo hablaba de acuerdo al nivel de ellos, a las cosas. Por ejemplo, cuando le hablaba de la ley al rey Agripa, le hablaba sabiendo que tú conoces la ley, le hablaba de la ley con toda propiedad. Y el rey Agripa por poco me persuade a ser cristiano, porque en el fondo él le hablaba al nivel del rey. Entonces él se hacía de todo a todos, y eso nosotros tenemos que entenderlo para poder alcanzar a la gente. No puedo llegar yo, como se hace muchas veces, una persona, disculpen la forma, pero a veces se llega una persona y dice, oiga, usted tiene que convertirse al Señor, si no se va a ir al infierno, se va a perder. La pierdes a esa persona. No puede uno estar así siempre lo mismo con todos, ¿ya? Muchos lo hacen así, tienen una sola forma. Y está bien, cuando comienza está bien, pero al final, el estudiar la Biblia, estudiar a Pablo, cómo él hacía las cosas, ayuda mucho para entender que no a todos se le puede hablar llegar de la misma manera y no va a tener alcance con esa persona de la misma manera. Entonces una persona, por ejemplo, que es artista, entonces tú no tienes que tratar de tener un nivel más o menos, sabiendo lo que él es o ella es, y tratar de alcanzarlo con eso, porque no le va a predicar el evangelio al tiro, sino va a hablar con él o con ella para ganarlo, y luego esa persona puede abrir las puertas para el evangelio en su corazón. Entonces es sumamente importante la conversación con la gente de acuerdo al ambiente y al nivel de la persona con quien estoy hablando. Él no puede hablar como bajo la ley con un gentil, no va a entender nada el gentil, pues si el gentil nunca le ha sido dada la ley. Ahora los corintios están conociendo de eso porque son creyentes, están conociendo el Antiguo Testamento, lo que es la ley, nosotros también entendemos algo ahora, pero si uno llega con eso con ellos no va a entender nada. Entonces hacerse, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. O sea, un hermano, un creyente, cualquiera de nosotros, que aprendamos de esto del apóstol Pablo, porque el Señor le dice a Pedro, le dice que os haré pescadores de hombres. O sea, para pescar en el mar no es llegar y tirar la red, no es llegar y tirar la caña, no, el lienzo no es llegar y tirarlo, tienen que saber dónde, tiene que saber el momento, tiene que saber la hora. Entonces, hacer pescadores de hombres, como el apóstol Pablo lo es claramente, es saber, tener conocimiento, claridad de cómo hacerlo, de cómo llegar, de cómo alcanzarlo, de cómo no perder ese pez, sino ganarlo. Y él eso es lo que hace, él trataba de no perder ningún pez, de atraparlo y ganarlo para el Señor. Y eso es sabiduría. Entonces hay que considerar eso y aprender del apóstol Pablo en este punto. Entonces dice, a todos me he hecho de todo con el propósito para que de todos modos salve a algunos. Sabe que algún pez se le va a escapar de la red, pero va a pescar, va a pescar, de todas maneras va a pescar, porque eso es lo que él intenta. Dice, ¿por qué lo hace? Y esto hago por causa del evangelio, no del dinero, no del pago, no. Ni siquiera por la recompensa divina, ¿en qué sentido? En el sentido que él lo hace por amor, pero él sabe que el Señor lo va a recompensar si lo hace de buena manera, ya, de buen grado, sabe que lo va a hacer, porque el Señor se lo dijo y el Señor lo enseña. Pero dice, y esto hago por causa del evangelio, por esa causa, para hacerme copartícipe de él. Ya es el propósito. Miren, leamos en Lucas 15. Lucas 15. Lo que dice que nosotros tenemos que llegar a la gente dependiente del estatus social. Sí. O sea, millonario, pobre, tenemos que llegar a ellos sí o sí. A todos hermanos. ¿Qué pasa con esa cosa? Ya, sí. Está comentando, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nicolás?
Nicolás, ¿estaba diciendo algo? Ya. Seguimos ya. En Lucas capítulo 15, versos 7 y 10. Miren lo que dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces hay una conexión. El cielo está atento con lo que ocurre aquí en la tierra, con nosotros. Dice que los ángeles, en 1 Pedro dice que los ángeles observan, aprenden de nosotros. Los ángeles, porque los ángeles nunca se les ha encomendado predicar el evangelio. Pero dice que hay gozo en los cielos y después delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay una conexión celestial con la tierra. Entonces, todo lo que hacemos aquí nosotros, el cielo está informado, lo sabe. Lo sabe. Y está atento también. Entonces dice, y esto hago por causa del evangelio, con el propósito de hacerme copartícipe de él. ¿Ya? Entonces, él lo único que desea es tener participación en el evangelio. Eso es lo que él dice. Eso dice, esa es la única causa. El evangelio, para hacerse copartícipe. Él no quiere tener otra participación, aunque algunos sí le participaban de las ofrendas, pero la participación más importante es el evangelio. Esa es la participación más importante que él deseaba. Verso 24, podemos verlo así, después lo vamos a leer así rapidito porque ya estamos cerca de la hora. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está hablando a los que están en la competencia. ¿En qué competencia? En la competencia relacionada con el evangelio, relacionado con una vida dependiente de Dios, relacionado con una vida que desea que los hombres sean salvos. Eso. Dios desea que todos los hombres sean salvos, dice ahí en Timoteo, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces después dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él está enseñando aquí cómo se cuida, cómo se guarda en esta carrera, porque él se cuida, él no es que viva así nada más. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en esclavitud. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, yo habiendo sido el que predica, el que enseña, el que da a conocer las reglas de cómo es el asunto de la predicación y el servicio del evangelio, no vaya a ser que yo también sea eliminado, porque el heraldo aquí, después lo vamos a dejar para después, ¿verdad? El heraldo era el que daba a conocer las reglas de la competencia y era a la vez el juez. Pero aquí el apóstol Pablo se pone como juez, pero como juez y competidor. Es decir, porque él está dando a conocer las reglas, ¿verdad? De cómo es el servicio, hacerse de todo a todos y tener un deseo de participación con el evangelio. Eso. Entonces, si él no compite adecuadamente, ¿verdad? Puede llegar a ser eliminado. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él no agradarse a sí mismo, sino al Señor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o reprobado. Ya, eso lo vamos a ver después. Entonces, en el fondo aquí, del 24 al 27, él está hablando de cómo él se prepara, porque no solamente sale a predicar y todo lo que dijo en lo que hemos visto ahora, sino que hay una preparación para el servicio, hay una preparación. Y esa preparación la tiene aquí del 24 al 27. Y la figura es las carreras en las Olimpiadas, y que se hacían en Corinto también. En Corinto también había unas Olimpiadas, y ahí vamos a ver los detalles, Dios mediante el próximo estudio, y habían competencias de las cuales se toma, y además los corintios las conocían. Por eso dice en el verso 24, no sabéis que los que corren en el estadio, porque ellos lo sabían, conocían las competencias que se hacían en Corinto, ¿verdad?
Entonces tenían conocimiento de eso, los juegos ísmicos que se llamaban. Muy bien, hermano. Vamos a hasta ahí ahora, para después ver con mayor detalle del 24-27, no pasarlo así tan rápido, solo lo leímos para más o menos dar la idea, pero ya en el próximo estudio mediante podemos ver detalles 24-27 sin dejar de mencionar lo anterior. Muy bien, a ver, don Leoncio, lo vamos a molestar de nuevo en oración para terminar. ¿Está bien? Bueno, Ok. nuestro Padre Celestial, nos acercamos esta noche. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra también, Señor, por recordar también todo lo que tiene relación con la libertad cristiana, nuestro Dios. Esperemos que tú sigas enseñándonos y también recordándonos. Nuestro Dios, tu bendición por nuestro hermano Armando Reyes, también por su recuperación, por su salud, y así nuestro Dios por el trabajo y la obra que tú haces a través de tus siervos, a tus ministros. Rogamos a nuestro Dios igualmente con nuestro hermano José Reyes por su salud, Señor, que tenga estabilidad, y también, Señor, tú lo sabes, Señor. Cada uno de nosotros rogamos igualmente por Carlos Serrano, igual por su trabajo, Señor, y así por cada uno de nuestros hermanos, también amigos, Señor. Damos las gracias, dejamos en tus manos el resto del tiempo, agradecidos en nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos.